Buenas noches compañeros, mi nombre es Walter Escamilla y hoy les voy a explicar la tarea 11. Como podemos ver aquí, tenemos diferentes paquetes que tienen los nombres controlador, modelo, repositorio, seguridad y servicio. Primeramente les voy a hablar sobre el paquete modelo, que es donde nosotros tenemos tres clases llamadas auto, cliente y mecánico, las cuales cada una de ellas representan las tablas de nuestra base de datos, que como nosotros podemos ver aquí, son cliente, auto y mecánico. Volviendo a las tres clases, para comenzar a hablar sobre la clase auto, podemos ver que tenemos que poner una etiqueta llamada entidad, otra llamada table, con el nombre auto para indicar que es una tabla, la ID, que sería la etiqueta que nos distingue la clave primaria, que sería ID auto, como nosotros podemos ver aquí. También podemos ver que tenemos otra que se llama many to one, que esta sirve para hacer referencia a la llave foránea ID cliente y relacionarla con la clase cliente. Podemos ver que esta otra etiqueta llamada many to one para indicar que esta es una relación de muchos a uno. Otra etiqueta llamada join column, que tiene el nombre de la llave primaria. Y también podemos ver que aquí la clase tiene un constructor por defecto que no tiene ningún parámetro y otro constructor el cual tiene como parámetros el ID del auto, el tipo, el año y un objeto de tipo cliente. Podemos ver que tiene los respectivos setters y getters de cada uno de esos atributos. Podemos ver la clase cliente, que igual que la clase auto tiene la etiqueta de entidad y también la etiqueta table, como ya habíamos dicho, para indicar que es una tabla. También tiene otra etiqueta que sería one to many, que la cual está mapeada por el cliente, y tiene esta etiqueta llamada fetch type.eager. Esta es una relación de uno a muchos y se pone esta para relacionarlo con la clase auto. También porque es una relación de uno a muchos, por eso se utiliza una lista, la cual podemos ver que es esta, que tenemos una lista de auto. Vemos que igual tiene un constructor vacío, un constructor por defecto, un constructor con cuatro parámetros que serían el ID cliente, nombre, dirección y teléfono, que como nosotros podemos ver aquí en nuestra base de datos, podemos ver que son los mismos atributos con los mismos nombres: ID cliente, nombre, dirección y teléfono. También tenemos la otra clase llamada mecánico, la cual tiene siempre la etiqueta entidad, la etiqueta table. Ahora que nosotros ya hemos mencionado que cada clase que se encuentra en el paquete modelo, y hemos dicho que cada una representa una tabla, ahora nosotros vamos a hablar de otro paquete, el cual es el repository, y mencionaremos que una vez creada la parte del modelo donde tenemos todo lo que mapeamos a nuestra base de datos, también es muy importante conectarlo con nuestra base de datos. Para eso vamos a utilizar las interfaces del repository, y como nosotros podemos ver aquí, tenemos tres interfaces: repository auto, repository cliente y repository mecánico. Primero vamos a hablar sobre el repository mecánico, el cual extiende del JPA repository y recibe un objeto de tipo auto y también un entero. Nosotros creamos esta interfaz en nuestro repositorio para acceder a nuestra base de datos. Integer es el tipo de la clave primaria y ya sabemos que ID auto es un entero. Y aquí la palabra auto significa que es un tipo de tabla. Como nosotros podemos ver, lo que tiene contenida la interfase es un elemento entero. O sea que cada vez que nosotros queremos ya sea encontrar un auto,
un cliente o un mecánico, tenemos que mandar un objeto de ese tipo y el repositorio lo busca. Podemos ver también que para el repositorio y cliente es de la misma manera y para el repositorio mecánico también, ya que mandando un entero que sería el ID, lo que hace es que lo busca de manera particular. Ahora que ya hemos hablado sobre el paquete repository, vamos a hablar sobre otro paquete llamado service, el cual, como nosotros podemos ver aquí, tiene tres clases llamadas service auto, service cliente y service mecánico. Y nosotros nos podíamos preguntar que para qué nos va a servir este paquete. Y este paquete, la verdad es que nos sirve para todo aquello que tiene que ver con la lógica, o sea que nos va a permitir la lógica en nuestra aplicación. Esto como lo podríamos poner como ejemplo. Si yo quisiera traer una lista de mecánicos o trabajar algún proceso con los mecánicos, aquí lo podemos hacer. Podemos ver que tenemos que poner una etiqueta llamada @service encima del nombre de la clase, otra etiqueta llamada AutoWire y también poner repositorio mecánico. AutoWire lo que nos sirve es para inyectar, ya que desde aquí vamos a llamar a la parte del repositorio, o sea que por esta etiqueta es que nos permite acceder al repositorio, ya que aquí nosotros podemos llamar por ejemplo al repositorio mecánico y hacer uso de las funciones que tiene. Lo hacemos así, ¿verdad? También incluimos este método llamado crear mecánico, que recibe un mecánico, y esto es lo que recibe del modelo. Este método tiene this.repository.mecánico.save y aquí es donde se guardan los mecánicos. Aquí es donde vamos a poder guardar el elemento mecánico, ya que lo que hace el save es que lo va a buscar a la base de datos y por medio del ID lo encuentra. Entonces después lo va a actualizar con los nuevos valores que traiga el mecánico y de lo contrario lo va a insertar. Podemos ver que también tenemos una lista de mecánicos donde estarían todos los mecánicos que nosotros hemos ingresado, y tenemos otro método que recibe un entero y que regresa un mecánico en particular. También podemos ver que ya que nosotros utilizamos la etiqueta service AutoWire, lo que nosotros tenemos que hacer también es importarlas para que nosotros podamos utilizar AutoWire. Lo podemos hacer con beans.factoryAnnotation.AutoWire y service con stereotype.service. Aquí podemos hacer lo mismo también para el auto, y podemos ver que aquí, por ejemplo, en buscar auto, nosotros tenemos que hacer algo adicional, ya que tenemos que ir al paquete de los repositorios y después escribir public auto find by ID y mandar un entero. Y para terminar, nosotros vamos a hablar sobre el paquete controller, el cual tiene una clase llamada controlador. Con esta clase lo que nos va a permitir es la comunicación, ya sea tanto con el cliente, con el auto o con el mecánico. Eso lo hacemos utilizando la etiqueta REST controller. También lo que tenemos que hacer es inyectar nuestras clases de servicio que vamos a utilizar en el controlador. Eso lo hacemos con la etiqueta AutoWire, ya sea con el mecánico por medio de service mecánico, con el auto por medio de service auto y con el cliente por medio de service cliente. Ahora podemos ver que tenemos aquí también otra etiqueta llamada request mapping, y lo que vamos a hacer con esta es decirle cuál va a ser la URL que va a tomar en cuenta para la petición. Por medio de value ponemos pleca mecánico, pleca crear mecánico, ya que si nosotros recordamos,
en el service mecánico tenemos una etiqueta llamada así, crear mecánico, que aquí está. También tenemos el método igual a requestMethod.get, y aquí podemos ver que tenemos requestParam y aquí en cada requestParam tenemos los atributos que tiene cada mecánico y que también están en la base de datos, como la ID, nombre, usuario, contraseña y rol. Como nosotros podemos ver aquí, el mecánico, ID, nombre, usuario, contraseña y rol están escritos de la misma manera. Creamos un objeto de tipo mecánico, le mandamos los parámetros y por medio del service lo guardamos en crear mecánico, como podemos ver aquí, que aquí crear mecánico, como habíamos mencionado antes, lo que hace es guardar todos los mecánicos que nosotros le mandamos. Y por último, regresa un objeto de tipo mecánico para que lo pueda presentar en pantalla en un formato tipo JSON. Tenemos aquí otro método llamado requestMapping. Lo que este método hace es listar todos los mecánicos que hemos hecho. Ponemos el pleca mecánico, pleca lista mecánico y el método igual a requestMethod.get. Y de la misma manera tenemos otro requestMapping, el cual tiene como valores el mecánico, pleca buscar mecánico, y también tiene el método igual a requestMethod.get, el cual regresa un mecánico en particular. Hacemos de la misma manera para el cliente. También por medio del requestParam, mandando todos los valores de los atributos que nosotros tenemos, ya sea la ID, el nombre, la dirección, y ahí de la misma manera regresa un cliente. Ahora nosotros vamos a ver el funcionamiento de nuestro programa. Copiamos esta URL y le damos en Enter, y como podemos ver, todo fue exitoso, ya que nos regresa un archivo, un formato JSON, teniendo el ID mecánico igual a 100, el nombre Eric Pineda, el usuario y la contraseña. De la misma manera lo hacemos con cliente. Podemos ver que también fue exitoso. Tenemos un JSON, el cual tiene el ID cliente, el nombre, la dirección y el teléfono. Y ya para terminar, vamos a verificar que esos dos datos que ingresamos, el mecánico y el cliente, se hayan integrado a nuestra base de datos. Buscamos la tabla de los mecánicos y podemos ver que es cierto. ID mecánico igual a 100, nombre igual a Eric Pineda y el rol que tiene. Ahora, para el cliente, la tabla cliente, que la persona que ingresamos fue José Edwards con el ID 7, y podemos ver que sí es cierto y que ha funcionado de manera satisfactoria. Gracias.